Doy la bienvenida a todas y a todos en nombre del equipo de docentes de la Diplomatura de Inclusión Escolar, con orientación en TES, trastornos emocionales severos. Esa es la denominación que en el sistema escolar se le da a los estudiantes con autismo y psicosis, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estoy en la ciudad, pero por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que para quienes no son de Buenos Aires, les cuento que la Universidad de 3 de Febrero es una universidad del conurbano, y eso nos permite una cercanía con las y los docentes del sistema educativo bonaerense, que hace de nuestras aulas un lugar heterogéneo de encuentro e intercambios que nos enriquece a todos, espero. Espero que los cursantes, sin ninguna duda, a nosotros los docentes. Bueno, ¿qué les puedo decir de nuestros invitados? En principio agradecerles, prometerles que no nos vamos a extender del horario, porque para ellos ahora ya son las 11 de la noche allá. Decir que estamos felices de poder contar hoy con la presencia, no sabía cómo nombrarlos. Primero dije profesionales, no sé, intelectuales, pensadores, autores, son todo eso, de la talla académica y humana de Vilma y de Javier. Es un placer y es un honor. Pero también es un regalo que nos hicimos y que les quisimos hacer a todas y a todos los que están hoy acá en este Zoom compartiendo esta conversación. Que se va a hacer extensivo a todos los que disfrutarán de esta actividad precongreso de una manera sincrónica, porque va a quedar en el canal de YouTube de la universidad. Bueno, brevemente quiero compartir con ustedes cómo surgió esta idea de una actividad precongreso. Nuestra relación con Vilma data de años, aunque ella no estuviera enterada, porque no era un vínculo personal, era un vínculo generado a través de sus textos, que algunos de ellos forman parte de la bibliografía de la Diplo hace tiempo. Y cuando escribimos el segundo cuaderno de la diplomatura, La inclusión empieza por casa, nos dimos cuenta que la autora más citada era Vilma. Entonces ahí me animé a escribirle para pedirle que nos prologara ese material. Como suele decirse, el no ya lo teníamos, así que bueno, no perdíamos nada. Y me encontré con una persona sumamente generosa y amable, que nos regaló un prólogo hermoso, que se los recomiendo. A la hora de esbozar esas primeras líneas del Congreso, cuando nos animamos a pensar en un segundo Congreso y presencial, el primer nombre que apareció fue el de Vilma. Pero bueno, sabíamos que era imposible tenerla aquí de manera presencial, no solo por cuestiones de ella, sino por cuestiones que ya son obvias, bueno, por motivos varios. Por eso se nos ocurrió esta idea de una actividad precongreso. ¿Existe? Me preguntaron algunos docentes. ¿Una actividad precongreso? No lo sé, pero la vamos a hacer. Y bueno, no sabía si existía o no, pero es la forma que encontramos de no renunciar a las ganas de tener a Vilma en este congreso. Y ella nos acercó a Javier Echeverría Esponda, con quien vienen sosteniendo entre ellos intercambios de una riqueza que a esta altura resultan imprescindibles. Las elaboraciones de Javier nos produjeron efectos, o producen, efectos vitalizantes en el campo del saber. Dan ganas de leer más y además permiten como un abrochamiento de ideas. Para nosotros realmente fue un acontecimiento. Allí donde veníamos tratando de cernir ciertos rasgos de la época y buscando modos de nombrar, nos encontramos con un significante que introduce Javier, que impacta sobre el conjunto de las palabras a disposición, produciendo un efecto de sentido que detuvo por lo menos momentáneamente esa búsqueda que veníamos haciendo. Independiente de la valoración teórica, o sea, sin valoración teórica, de cada uno de los dos autores, a mí me llevó a recordar el término, cuando Zygmunt Bauman introduce el término líquido, en su momento, ya se debe hacer, no sé, pero más de 20 años, él habló de modernidad líquida. Ya con el título alcanzaba para justificar el libro. Y uno dijo, claro, es eso, líquido. Ese significante que introduce Javier, tecno,
produjo el mismo impacto, y uno se lo apropia para entender la realidad. Bueno, perdón por lo extenso del comentario, vuelvo. Si ustedes miran los ejes del programa de este congreso, se van a encontrar con un rasgo fundante de esta diplomatura, que es la preocupación por abrir las problemáticas escolares y el campo de la inclusión a un contexto de época. La convicción de la importancia de poner a las y los docentes en contacto con pensadores de otros campos disciplinares. Por eso les pedimos a Vilma y a Javier que nos sacaran de las aulas, nos sacaran de los consultorios para ponernos en el campo de lo social. Esta conversación tiene como interlocutores a todo aquel que se sienta concernido por su época, sin pretender rehuir a su complejidad. El título, les pedimos que pusieran un título, el título que nos propusieron para esta conversación, ustedes ya lo tienen, es Incidencias de las tecnociencias en educación. Y nos acercaron un texto entre el niño y el adulto, en ese intercambio tan vital como pleno de malentendidos, se han interpuesto las tecnologías, las pantallas, los algoritmos. ¿Qué efectos sobre la subjetividad está ocasionando en la relación con los otros y con el mundo? ¿De qué manera podemos contribuir los adultos a la necesaria distinción entre lo real y la virtualidad, irónicamente llamada ahora realidad virtual? Solo los voy a presentar y les voy a dar la palabra. Es imposible decir algo de ellos sin traicionar sus currículums, pero tampoco puedo leer todos sus antecedentes. Entonces, seguramente no es injusto, pero hice una pequeña síntesis para presentarlos. Javier Echeverría Esponda es licenciado en Matemáticas, en Filosofía, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Letras y Ciencias Humanas de la Sorbona, París I, una amplísima formación académica en Lógica, Ética, Filosofía de la Ciencia, mucho de esto en la Universidad del País Vasco, Research Professor de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en la Fundación Vasca para la Ciencia, entre muchas otras. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el de la Escuela de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México. Actualmente es académico de la Academia de las Ciencias, de las Artes, de las Letras del País Vasco y de la International Academy of Philosophy of Science, perdón mi inglés. Leo solo dos de sus libros propios. Tecnopersonas, que lo escribe junto con Lola Almendros, Cómo las tecnologías nos transforman. Háganme acordar después que lo escuchen y se entusiasmen, que tengo algo para contarles. Y El arte de innovar, Naturaleza, Lenguaje y Sociedades, un texto del 2017, es autor y editor de numerosos libros, artículos en editoriales, revistas nacionales e internacionales, ya lo van a escuchar. Vilma Cocos, psicóloga clínica, psicoanalista, se formó en la École de la Cause Freudienne, en París, en Francia, dicta conferencias, seminarios en Europa y Latinoamérica, cofundadora de la Red de Atención Psicoanalítica, NUCEP, Sesión Clínica de Madrid, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Consejo de la Antena para la Infancia y la Juventud de Bogotá, autora, coautora y compiladora de numerosos libros, nombro solo algunos: Nuevas formas del malestar en la cultura, de Grama del 2021, es coautora, entre otros libros, del Porvenir del autismo del País II, compiladora de lo que nosotros, acá entre nosotros, llamamos el libro verde y el libro violeta, que cuando llegó el libro verde acá fue un hallazgo, la práctica lacaniana en instituciones, de Grama. Colabora en revistas especializadas en Europa y Latinoamérica. Bueno, hasta aquí. Me muteo, les doy la palabra, se abre la conversación, organícense ustedes como prefieran. Se tienen que desmutear, Vilma y Javier, por favor. Ahí está. Yo ya tengo la palabra. Vilma, ¿quieres hablar tú primero? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de participar en esta conversación entre
entre allí y aquí, entre la gente del otro lado del charco y los que estamos de este lado. Como decía Laura, la relación con la diplomatura de la UNTREF lleva un recorrido y ante la importancia, la trascendencia enorme del congreso que se han planteado, me parecía que podía ser muy útil, como lo es para todos los que estamos concernidos por el problema de la inclusión, escuchar a Javier Echeverría y sus aportaciones, porque me parece que él precisamente en el libro Tecnopersonas, y no solo, pero bueno, voy a referirme en concreto a ese libro, nos da como la plataforma simbólica para recoger la multiplicidad de factores que están en juego con este problema, si me permiten nombrarlo así. Ahora la inclusión ha pasado a ser un problema, ha pasado de ser un propósito a ser un problema. Y el propio nombre, que el título del Congreso lo refleja muy bien. No todo es inclusión. Es decir, que nos enfrentamos ahora tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico, pero también en lo que concierne a las políticas inclusivas y a la trascendencia que ha tenido en la sociedad en el momento actual, nos enfrentamos a una diversidad de síntomas muy importantes que tenemos que intentar dilucidar en su lógica para, evidentemente, intentar plantearnos alternativas de solución o de salida. Y entonces celebro el que se haya dado este nombre al Congreso, porque nos coloca ya en el problema. Y como les decía, el marco simbólico que nos permite en los análisis de Javier Echeverría nos permiten abordar este problema de la inclusión y su vinculación con la llamada revolución científica, creo que van de la mano, y con los cambios que estamos atravesando en el sentido de la alteración en la relación, en concreto, en la relación entre adultos, niños y jóvenes, de una importancia tan grande en lo que se llaman los hitos en la civilización, que merece la pena detenerse al menos, aunque sea a nivel de títulos o de caminos a seguir, escuchar a Javier, porque él nos brinda eso, ese marco y esos caminos de indagación para alcanzar la lógica a la que responde. Porque nosotros eventualmente recibimos los problemas singulares. La clínica psicoanalítica se ocupa de lo singular, del uno por uno. Los pedagogos, educadores, maestros que se dejan orientar por la orientación analítica, bueno, tienen una percepción evidentemente más aguda y son más sensibles a la problemática subjetiva que otras orientaciones, pero si somos freudianos e intentamos articular la psicología individual, lo que él llamaba la psicología individual, con la psicología social, es decir, que no podemos separar la existencia personal, individual, de la subjetividad de la época. Entonces, la aportación de Javier es fundamental en este sentido, para que podamos entrelazar las lógicas que nos importan entre lo particular y la subjetividad de la época, o sea, lo social. Si somos freudianos y lacanianos, en el sentido de que no hay psicología individual sin psicología social, no hay sujeto sin otro. Entonces, este es el principio fundamental de nuestra ética y como tal
le invito a Javier a hacernos partícipes de su análisis crítico respecto a lo que él considera elementos a tener muy en cuenta en lo que se llama alfabetización digital. En primer lugar, esta pregunta, y luego habrá seguramente más elementos a tomar en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Vilma, y bueno, no creo yo que mi discurso merezca esa relevancia que tú le has atribuido. En cualquier caso, voy a hablar de cosas obvias, que es lo que yo siempre hablo, cosas muy sencillas, y para empezar, por lo tanto, empezaré con las tecnopersonas, aunque en realidad el significante que a mí que promuevo es tecno con guión. Tecno es un significante abierto, o sea, eso es interesante. No significa nada, tecno, sino que genera múltiples significantes y en su caso muchísimos significados posibles. Bien, dicho esto, voy a hablar de tecnopersonas en primer lugar, pero sí quiero aludir a la situación actual, o sea, a lo que veo en pantalla, lo que veo en pantalla, porque ahora yo veo pues bastantes tecnopersonas, ¿no? Hay 76 participantes en este momento, subirán, bajarán, pues ya lo iremos viendo a lo largo de la conversación, pero sí quiero dejar claro, perdón, en algunos casos salen las imágenes, o sea, salen las imágenes en el tecnoespejo, quiero dejar claro que para mí la pantalla es un tecnoespejo, y en otros casos aparecen los nombres propios, ya lo simbólico, ¿no? O sea, por un lado estamos lo imaginario, las imágenes nuestras, de nuestro aspecto físico, corporal, pero otras personas, yo mismo lo puedo hacer, ¿eh? Ahora mismo ya lo verán ustedes, miren ustedes, ¿eh? He dejado de ser imaginario y he pasado a ser simbólico, sin más, ¿no? Entonces, lo real ya no es mi tema, no es mi tema, pero vuelvo a aparecer y vuelvo a ser tecnopersona. Antes he pasado a ser en un momento dado tecnonombre, vean ustedes, de nuevo soy tecnonombre, y ahora vuelvo a ser tecnopersona. Bien, entonces lo tecno subyace a lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora colectivamente, conjuntamente, y que bueno, y es interesante lo que se ha dicho, lo que ha dicho Laura, de que esto podrá ser visto luego ulteriormente en diferido. O sea, esto es muy importante porque toca la noción de tiempo, de simultaneidad, que es un tema muy nuestro, Vilma. Tú y yo coordinamos una reflexión en profundidad sobre los cambios tremendos que hay en la noción de tiempo en la contemporaneidad. O sea, ahora estamos, digamos, en diferentes hemisferios y diferentes horarios geográficos, pero estamos en simultaneidad, los que estamos en este momento en pantalla de una manera o de otra. Pero estamos siendo grabados, estamos siendo grabados tanto en nuestra voz como en nuestra imagen, y por lo tanto podremos ser reproducidos, repetidos iterativamente, y en un canal pues, de YouTube, vamos a suponer, o de cualquier otro medio de comunicación de este tipo de videoconferencia. Es importante, por lo tanto, que no solo es la presencia actual, sino la presencia repetida, recursiva, de lo que estamos hablando, sin más, de mi propia imagen. O sea, yo tengo claro que eso es una tecnopersona como primera aproximación. Es decir, no soy yo hablando en este momento en pantalla, sino es mi propia imagen siguiendo, repitiendo esto mismo, pues igual dentro de 3 días, de 5 días, o sea, y eso supone un cambio, entiendo yo, importante y muy interesante, digamos, desde el punto de vista precisamente del psicoanálisis, de la subjetividad, y es que yo no solo actúo, no, ser es otra cosa, no solo actúo como tecnopersona ahora, sino que actuaré
en cualquier otro momento en donde alguien se conecte a este canal de YouTube, ¿no? Entonces, paso a ser, por lo tanto, una entidad distribuida en el espacio, sin duda, pero también en el tiempo. Y esto es muy importante. Es decir, que se toca estas tecnologías, transforman la noción de tiempo y la noción de simultaneidad. Estaremos, pues no sé si estaremos en YouTube la imagen que yo veo ahora de todas las personas que estamos simultáneamente. Igual en YouTube solo aparezco yo, Vilma, o solo apareces tú, Vilma, o solo apareces tú, Laura, ¿no? Pero a mí me interesa plantear el tipo de subjetividad que componemos los que estamos en este momento dialogando e intercambiando pareceres. Bien, dicho esto, y ya poniéndome un poquito más formal, muy brevemente, porque no me quiero alargar, una tecnopersona es, en primera instancia, en términos filosóficos, fenomenológicamente hablando, cualquiera de nosotros y nosotras, o nosotres, o sea, independientemente de el género, el sexo que cada cual propone para sí mismo o sí misma. Bien, entonces, eso es la fenomenología, lo que aparece en pantalla. Pero lo que aparece en pantalla en este momento no es posible si no no nos hubiéramos conectado. Y entonces, a través de un link, de una liga, como dicen en México, ¿no? De un vínculo, y por lo tanto de un enorme entramado tecnológico que nos permite estar a horas diversas dialogando pues entre diferentes lugares del planeta, en concreto del hemisferio sur y del hemisferio norte. Bien, entonces a nosotros, a nuestras imágenes, nos subyace todo ese enorme aparato tecnológico. Y por eso yo soy persona, no me cabe la menor duda. Puedo, ya ven que tengo mano, puedo mover, puedo, en fin, tengo calva, tengo mi edad, y por lo tanto soy una persona. Pero en la medida en que salgo en pantalla e interactúo con ustedes, soy otra cosa. Paso a ser una tecnopersona. ¿Y por qué? Pues porque lo que yo digo y hago y gesticulo en este momento pasa a ser traducido automáticamente por la pantalla que tengo yo enfrente a datos. Esos datos son transmitidos a través de un sistema tecnológico enormemente complejo y esos datos son reconstruidos en el ordenador correspondiente de la universidad y en Zoom, que es la plataforma que estamos usando en este momento, y entonces esto nos permite ver nuestras imágenes y oír nuestro discurso como de manera similar a lo que yo estoy diciendo o a lo que a las imágenes que estamos en este momento emitiendo. O sea que los datos son la clave de la tecnopersona. Entonces la definición formal, ontológica, poniéndome un poco más filosófico, más serio, ontológicamente las tecnopersonas son datos, ¿no? Ahora, siendo más preciso todavía, no ya ontológicamente, sino relacionalmente, y yo creo que esta es la postura más interesante para el debate en el que estamos, que es un debate y una conversación sobre temas educativos, y la educación siempre es relacional, tiene lugar entre personas, pero son formas de interacción entre personas, los procesos educativos. Pues bueno, esta conversación, este diálogo que estamos teniendo, también es un proceso relacional. Bien, pues ese proceso relacional no es posible sin conexión a redes, pero no solo a redes, sino a centros de datos. Entonces yo subrayo, digamos, una tercera definición, por lo tanto, de tecnopersona. La primera es la fenomenológica, lo que aparece en pantalla. La segunda es el sistema de datos que cada uno de nosotros y nosotras está generando en este momento y que pasa a ser difundido por la plataforma Zoom en este caso. Pero en términos relacionales, insisto, una tecnopersona es una persona conectada a un centro de datos. Y esta es la definición: conectada activa o pasivamente. En este momento yo estoy actuando y veo a muchas personas conectadas que, bueno, sí, hacen gestos, etcétera, o están pasivas, porque, digamos, en la medida, yo no dudo que las personas son activas, pero
digamos, están ocultas, por ejemplo, bajo el nombre propio, o están impasibles, más o menos hieráticas, y no son activas. En la medida en que uno actúa ante una cámara, ante una pantalla, genera datos, y esos datos son procesados, acumulados y convertidos en mercancía, en capital, dicho en términos un poco más severos y estrictos, por las grandes empresas que procesan datos, ¿no? Y esta es la cuarta dimensión que yo quería añadir. Es decir, no hay centros de datos sin empresas que las gestionen. Por lo tanto, no hay tecnopersonas sin empresas que gestionen a esas tecnopersonas, y por lo tanto, yo en tanto tecnopersona no soy sin la empresa que está gestionando, en este caso, mi imagen, mi voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, o sea, porque a una persona eso no le sucede. Una persona tiene su grado de autonomía, tiene su cuerpo de carne y hueso, tiene su discurso, tiene su imagen, se puede ver en el espejo, pero en la medida en que estamos ya en nuestros tecnoespejos, es decir, en las pantallas digitales, estamos en otro estatus, insisto, no solo fenomenológico ni ontológico, sino también relacional y sobre todo económico. Es decir, hay una economía subyacente que es el negocio, claro está, el negocio económico, y los grandes centros de datos son un gran negocio, y por lo tanto esa dimensión económica es inexorable a lo que estamos haciendo. Bueno, entonces ya por último, y por pasar ya a la educación, esto es lo que sucede en la tecnoeducación, ¿no? Exactamente lo mismo. Es decir, que esta estructura que he descrito quizá con demasiado detalle, y me ha llevado quizá más tiempo, pero bueno, estamos introduciendo el debate, hay tiempo para comentar. Si chicos o chicas a cualquier edad, me da igual si son jóvenes, si son niños o si son adultos, los que estamos aquí somos adultos y adultas, pero lo mismo sucede en un proceso educativo que pudiera tener lugar entre pantallas, es decir, online, a través de una plataforma educativa, sea pública o privada. O sea que la estructura de interrelación de las tecnopersonas es la misma para niños que están en videojuegos, por ejemplo, están videojugando, para personas que estamos dialogando a nivel universitario, o exactamente igual en enseñanza media, en un instituto, o simplemente entre adolescentes que se están entreteniendo, que están conectados en una red social, conectados y conectadas. Entonces la estructura es la misma, y esta es un poco, esto es lo tecno. O sea, lo tecno en tanto vínculo que anuda, voy a utilizar un término muy lacaniano, ¿no? Que anuda de manera similar a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, y en su caso también a personas de edad, ¿no? Entonces, esto es el vínculo actual, y es un significante, como se ha dicho con mucha razón. Es decir, que es un significante que para mí, a mi entender, da muchas claves, no explica, no explica, pero sí da claves de intelección, claves de interpretación de muchos fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, incluido en la educación. Pero bueno, lo de la educación lo dejo para una segunda intervención mía, porque creo que ya por lo menos la noción de tecnopersona ya la he planteado en primera instancia. Sí, bueno, has rozado el tema, uno de los temas fundamentales que es, y que normalmente no se toma en consideración, que es el factor económico, es decir, que y muchísimos encuentros, o sea, el uso en general de la tecnología depende precisamente del factor económico, es decir, que del el acceso, tanto el acceso a la tecnología como la manipulación o la transformación o el uso de los datos, como muy bien has señalado, forma parte de bancos de datos que los implementan de la manera en que consideran. Entonces, este aspecto que normalmente es ignorado, sobre el que no se llama mucho la atención, me parece esencial, sobre todo porque estamos en el marco de una universidad pública y porque me consta
tu preocupación, Javier, por mantener la universidad pública y por reclamar la posibilidad del manejo de los datos a los que se tiene acceso en la tecnología, la posibilidad de que sean plataformas públicas en manos de poderes públicos y no de empresas, lo que tú llamas los señores del aire, que se lucran con la necesidad de comunicación, de información y de acceso a las nuevas tecnologías, creando una brecha entre los países, entre comillas, desarrollados, subdesarrollados, pudientes, no pudientes, etcétera, enorme. Entonces, me gustaría que abordaras también este punto, porque me parece esencial en lo que pueden llegar a ser propuestas que surgieran de este intercambio, de esta conversación, propuestas a las instancias y que pueden tomar decisiones y que al menos estén alertas de lo que significa estar en manos de empresas privadas, cosa que no se suele decir, y a mí me parece muy importante el hincapié que tú sueles hacer en este aspecto. Sí, Vilma, muy cierto, y por eso lo he apuntado ahí como cuarto aspecto de las tecnopersonas. Es decir, hay una dimensión económica a tener siempre presente. Bien entendido, en una universidad pública, en una red pública como la que público-privada, o sea, puesto que efectivamente es una universidad pública, pero implementada por una red privada, y eso es así, o sea, no estoy criticando en absoluto, porque lo mismo sucede en España, en México, en todos lados, o sea, la red Zoom, ha pegado un salto cualitativo y se ha hecho supermillonaria después de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto en este momento es un estándar, ¿no? Pero imaginemos que esto que estamos ahora comentando estuviera con publicidad, o sea, en cada una de nuestras imágenes que se añadiera publicidad, y esto sucede con Google, con Facebook y con... imaginemos un proceso educativo con niños y con niñas en donde a la vez que ellos están jugando o están dialogando o están sonriendo o están, no sé, abrazándose, besándose, mil cosas que hacen los niños y las niñas con toda naturalidad, entonces surgiera también publicidad por aquí y por allá, ¿no? Esto mostraría que las tecnopersonas, en el caso de la gestión de las grandes empresas multinacionales, se han convertido en mercancía, en mercancía. Y por lo tanto, esto yo creo que sería terrible educativamente. Es decir, que los procesos educativos, los procesos de aprendizaje mismos se convirtieran en publicidad, en una mercancía que fuera con gran éxito en las redes sociales. O sea, en un momento dado, un niño o una niña aprende, qué sé yo, a cambiar la ropa de su muñeco, de su muñeca, y de repente ese niño eh, pasa a ser un éxito publicitario precisamente porque cambia la ropa a su muñeca, o sea, digamos, y de repente se convierte en un icono, ¿no? Entonces, y esto puede suceder. Es decir, yo el gran riesgo que veo a la tecnoeducación es que se convierta en mercancía gestionada, y precisamente por eso es imprescindible mantener las redes públicas y las universidades públicas, la escuela pública y las instituciones educativas públicas, de tal manera que no esa dimensión mercantil, económica, que siempre subyace, pero que esté por lo menos controlada. Controlada, O sea, no quiero decir que no pueda suceder, O sea, porque claro, una red pública por axioma tiene que emitir en público, y siempre corre el riesgo, por ejemplo, de que esas imágenes públicas o ese discurso público sea apropiado por una entidad privada, difundido a través de redes sociales y a continuación comercializado y convertido en mercancía y se le inserte publicidad, ¿no? Es decir, la cosa es muy compleja, o sea, las relaciones en este momento son muy complejas, pero la existencia, por lo menos en el núcleo mismo de los procesos educativos de entidades en donde
esos procesos educativos se gestionan públicamente y no como mercancías, o sea, como procesos de aprendizaje y no como procesos publicitarios y de mercantilización, esto sería, digamos, el aspecto económico y ahí, por lo tanto, considero imprescindible en un futuro, o sea, hay que hacerlo con calma y con tranquilidad, que surjan plataformas como la que estamos usando, pero gestionadas públicamente. Plataformas como las que estamos usando, yo no tengo nada contra esta plataforma que estoy usando ahora mismo, pero creo que es mejorable. Creo que es mejorable y que hay que ir a una gestión pública y creo que las universidades aliadas entre sí, bien entendido, o sea, de manera confederal, en fin, incluidas las universidades de uno y otro lado del Atlántico en este caso, ¿no? Pero también en otros lugares del mundo, del planeta, el configurar redes telemáticas públicas educativas, esto yo lo llevo 20 años, o sea, preconizando esto, redes educativas telemáticas públicas, ¿no? Y las hay, pero son claramente minoritarias, comparado con la enorme potencia de las redes sociales, que no son redes públicas, es decir, es un espacio público, pero gestionado privadamente. Entonces, claro, que hubiera procesos educativos gestionados privadamente, pues sería como una privatización de la escuela pública y de la universidad pública, ¿no? Y por último, termino señalando que lo más grave de todo es que esto suceda a los 3 y a los 4 años de edad. O sea, entonces sí, eso ya es calamitoso, porque en ese momento los niños y niñas todavía están balbuceando, han arrancado con el ámbito simbólico, han aprendido a hablar algo, pero todavía, digamos, no están seguros, ¿no? Se están configurando, dicho en términos neurocientíficos, sus redes neuronales se están configurando. Y entonces esto de que las grandes empresas privadas estén, digamos, ¿cómo se diría esto? Troquelando, es el término que utilizan los psicólogos, en España por lo menos, troquelando las mentes de niños y niñas desde los 3 y 4 años, de tal manera, y lo hacen muy bien, o sea, porque tienen ingenieros, tienen expertos en psicología, en pedagogía, y por lo tanto, ahí es donde las entidades, las universidades y las escuelas públicas, los sistemas educativos públicos, han de ser capaces de ofertar unos procesos educativos abiertos, interactivos y de alta calidad tecnológica. Es decir, no, en absoluto hay que ser antitecnólogo, ¿no? Se trata de ser pro-tecnólogo, pero pro-público a la vez, ¿no? Y ese es un poco, ese es el desafío que yo quería plantear en este precongreso, ¿eh? O sea, es decir, será el Congreso quien tiene que abordar estas cuestiones, ¿no? Pero en esta conversación previa, pues yo era lo que quería aportar básicamente. Hay otro punto que es súper importante en el tema de, digamos, de la situación de la época, o sea, en el análisis de la época, y es la infiltración de lo que Alan Rowan denomina valores neoliberales en la problemática de la inclusión. Es decir, la inclusión, por eso decía al principio, tenemos que tomarla como problema y analizar los distintos discursos que están funcionando, que se están tratando de implementar en relación a la inclusión, y en concreto, este autor señala la influencia de valores neoliberales que promueven, él dice, el individualismo, la confianza en sí mismo y el espíritu emprendedor. Es decir, bajo la apariencia de la igualdad de oportunidades, ¿sí?, que surgió de la proclama de la inclusión, sobre todo para personas que sufrían un hándicap del tipo que sea, es decir, que la inclusión se une a lo que se llama la despatologización, es decir, que niños, jóvenes y adultos también, aquejados de dificultades muy, muy importantes a la hora de
incluirse en la educación no es posible, o no era posible, y entonces se promovió como igualdad de oportunidades esta especie de inclusión generalizada, en donde se intentaba dejar de lado las diferencias para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión en lo que se llama la escuela ordinaria. Bueno, ahora estamos recibiendo los síntomas de este protocolo universal que promueve la inclusión por decreto. Se transforma en un imperativo, y ahora nosotros estamos padeciendo los síntomas. Los síntomas que van desde la situación de segregación en las propias aulas, es decir, porque la inclusión se ha quedado como igual a la inclusión física, como pasa en el caso de muchos autistas. Se los incluye físicamente en el aula ordinaria, pero como son, entre comillas, incapaces de dominarse, se requiere un asistente en el aula constante que les esté indicando, sugiriendo que se queden tranquilos, tratando incluso de contenerlos físicamente, y cuando eso no es posible, se les invita a salir de la clase, y esta asistencia pedagógica en el aula es una segregación interna, es decir, que una segregación interna del aula, porque ese niño está marcado por su propia dificultad, es decir, marcado por lo que se llama necesidades educativas especiales. Es decir, es una manera de estigma que no se resuelve con la inclusión física. Entonces, el problema es que con las políticas de autoridad, por ejemplo en Bélgica y en Francia, se ha desmantelado, de hace 20 años que empezó esto, se desmantelan las instituciones de cuidado que podían realizar una inclusión razonada, progresiva, de acuerdo al caso por caso, y que al intentar aplicar este decreto, inclusión para todos, lo que vemos son los resultados nefastos para los niños, para las familias que finalmente son las que se hacen cargo de su hijo, de su hija, ante la imposibilidad absoluta, muchas veces, de permanencia en el aula o en ningún dispositivo. Eso por un lado, pero es un fracaso total de lo que se pretendía. Es decir, que esta lógica inclusión o exclusión, o esta oposición binaria, requiere que introduzcamos otro tipo de consideraciones, porque el peligro es la segregación interna, la segregación en las propias aulas, y como digo, el fracaso total de estos protocolos que se transforman en un síntoma para los enseñantes también, para los docentes, porque los docentes reclaman más recursos porque no se consideran formados para atender este tipo de niños en la clase ordinaria. ¿Y qué tenemos? Que en Francia, por ejemplo, ya el malestar del enseñante ya es una categoría clínica aparte, es decir, es una causa de baja, y hay un 40% del personal docente que no quiere volver a las clases, porque la clase en sí se ha convertido paradójicamente en un lugar de exclusión y de autoexclusión en el caso de los docentes, es decir, rendirse ante la impotencia de llevar adelante semejantes protocolos de inclusión. Entonces, lo que vemos es el crecimiento exponencial de los síntomas provocados por el imperativo de la inclusión. Y lo que necesitamos efectivamente es lugares de reflexión, es decir, la inclusión se empezó a implementar como decreto y protocolo antes de que fuera resuelta en
en debates y por investigadores, antropólogos, educadores, sociólogos, por supuesto psicoanalistas. Antes de esto ya salió, y lo que vemos, y tendríamos que preguntarnos por qué. Es decir, ¿por qué se implementa una política de este tipo a nivel global, justificando por eso, o sea, apelando a los derechos de igualdad que por supuestísimo tenemos que defender, los derechos de los ciudadanos al acceso a la educación pública, a la sanidad, a la colectividad, pero apelando a eso, en realidad lo que vemos, bajo el retorno de estos síntomas gravísimos en el ámbito de la educación, lo que vemos es a qué responden ciertas políticas cuando solo se basan en la gestión, en las llamadas políticas de autoridad, en el gasto público, que hay que ver, hay que analizar el discurso, es decir, ¿por qué cuando se habla de los presupuestos de sanidad pública y de educación pública se alude a gasto público? El término gasto ya implica, como lo han analizado algunos lingüistas, un carácter negativo de la cosa, es decir, que es algo a quitarse de en medio, no una inversión en la mejora de la vida de las personas, sino un problema, porque induce el propio término, induce la problemática del gasto, es decir, el factor negativo. Entonces, ante esto, que es gravísimo, en el sentido de que también la inclusión deja de lado, como dice Rowan, que tenemos 84 en el año 2021, es decir, no contemos ahora lo que viene con la guerra de Ucrania, 84 millones de personas en estatutos de refugiados en el mundo, con lo que eso significa para realmente llevar a la práctica las llamadas políticas de inclusión. Es decir, ¿hasta qué punto se toma en consideración este tipo de problemas? Es para dudarlo si vemos los campos de refugiados en Europa, por ejemplo. Es decir, ¿hasta qué punto se invierte y en programas, ya que hablan tanto de programas, en programas que mitiguen la injusticia social y por lo tanto permitan la verdadera inclusión? Creo que este es el término. Tenemos que luchar por una verdadera inclusión, y no por una inclusión basada en protocolos y en una valoración de gestión de presupuestos. El otro día, en la reunión de la llamada Banca Mundial, que se reunía sobre todo para analizar el tema de la educación, era llamativo porque intervenían personas de diversos países, y se analizaban siempre el déficit de los países subdesarrollados para alcanzar la alfabetización digital, la carencia de docentes a la altura de estos propósitos, etc. Pero no se hablaba, por ejemplo, de la dependencia energética. Es decir, que para conectar un ordenador, para conectar un móvil, hace falta tener dinero para pagar la luz, para pagar la energía, por ejemplo. Entonces, este tipo de consideraciones parciales que sostienen los grandes propósitos, porque hablaban de las grandes inversiones del Fondo Monetario Internacional para la educación en el mundo, para que todo el mundo acceda a la alfabetización digital, nos enfrenta a los problemas reales, no simbólicos ni imaginarios, los problemas reales que genera efectivamente el factor económico. Sí. Bueno, pues fantástico, muchos temas, Vilma, muy importantes todos ellos. Ampliando, y además que yo no conozco varias de las dimensiones que has tratado, pero sí quiero por lo menos aportar algo ampliando lo que has dicho. Voy a plantear el término de la
del tecnoautismo, para empezar, el tecnoautismo. El autismo está, vamos, es un síntoma, un proceso psicológico, en fin, el término que se determine, relacionado con el lenguaje que uno habla. Entonces, digamos, en este caso, cuando estamos ya en espacios digitales como en red, online, como aquí hay tecnolenguajes. Hay lenguaje, yo estoy hablando, y todos estamos hablando de un lenguaje, pero hay unos tecnolenguajes que nos subyacen. Y nuestra propia habla no sería escuchada si no hubiera sistemas de digitalización de la voz, de transmisión de la voz y de síntesis de la voz, de tal manera que mi propia tonalidad y mi discurso sea similar a como yo hablo. Vale. Entonces, quiero decir con ello que puede haber una exclusión por la incapacidad de hablar tecnológicamente, o sea, de la tecnohabla, ¿no? O sea, y eso es muy general, como muy bien has dicho, quien no tiene electricidad, quien no tiene, entonces no tiene acceso a las pantallas, ¿no? Y por lo tanto la dimensión, o sea, el mundo virtual, el mundo virtual es una mala denominación, ¿no? Pero, digamos, estos procesos de conversación, de intercambio que estamos teniendo ahora, y en su caso exactamente igual los procesos educativos, sin electricidad no serían factibles, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tenemos una primera forma de exclusión, que es que quien no tiene electricidad o quien no la puede pagar está excluido de todas las interacciones online, ¿no? Hay una segunda forma de exclusión que es muy perentoria, que es no tener el software o el hardware correspondiente, no tener los equipamientos, los dispositivos que permiten interconectarse. Y hay otra tercera forma, que es que aun teniendo esos dispositivos, uno no tiene las habilidades y las destrezas para usarlos o para usarlos suficientemente bien. Y en este caso, me voy a fijar en este tercer caso, surge una forma de tecnoautismo que yo voy a practicar ahora mismo a título ilustrativo, ¿no? Yo gesticulo muy mal. Mi imagen vamos, es claramente mejorable, ¿no? No soy un artista, ni mucho menos de la imagen. Habría 100 personas que darían mejor imagen que yo y manejarían mucho mejor. Y entonces yo de repente me siento cohibido, no me siento suficientemente al nivel y voy y desaparezco, ¿no? Y entonces he pasado a ser un tecnoautista, o sea, tecnoautista porque veo que no tengo habilidades suficientes y por lo tanto me excluyo, ¿no? Y entonces, pero me excluyo yo, lo cual no quiere decir que no sea yo capaz de tecno hablar, de tecno representarme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una ayuda, tiene que haber una asistencia cuando esto sucede, ¿no? Porque efectivamente se puede generar formas de exclusión de gente que, por ejemplo, que solo sabe jugar a los videojuegos, y que por lo tanto en los videojuegos es genial y es de altísima competencia, pero por el contrario no se sabe expresar, no sabe usar la palabra y esto sucede, ¿no? Entonces quiero decir que tenemos ahí, planteando la hipótesis de que el autismo es un problema profundo que tiene que ver con el uso del lenguaje, el tecnoautismo sería algo similar referido a los tecnolenguajes. Bien, entonces imaginemos esto en un aula, en un grupo de chicos y chicas y chiques también, en donde tienen interacciones en un ámbito educativo online, en donde hay unos que son influencers, son seductores, seductoras, lo hacen maravillosamente bien, tienen la retórica del gesto, no solo la de la palabra, etcétera. Son auténticos artistas de la imagen, mientras que otros y otras, en cambio, se sienten cohibidos como mínimo o menguados en sus capacidades expresivas, ¿no? Entonces,
yo creo que hay que, en la medida en que los procesos educativos se van a seguir produciendo sin duda en la escuela y en las aulas, pero también se van a producir online a través de las imágenes, ¿no? Entonces, la capacitación, no digo alfabetización, ¿eh? A mí el término alfabetización me parece claramente insuficiente. Estoy hablando de capacitación tecnológica o tecnolingüística, es decir, no es solo no es solo saber, perdón, voy a iniciar mi vídeo, efectivamente, me lo pide la coordinación, pero que no, yo sigo siendo muy malo, o sea, muy malo, y no sé, estaba mucho más cómodo como tecnoautista poniendo el ejemplo, ¿no? Pero bueno, está bien de todos modos mostrar uno sus propias discapacidades tecnológicas y mostrarlas con el ejemplo y no cohibirse por ello, porque entonces uno con esto sale del autismo, sale del tecnoautismo y aunque no sea de gran calidad ni su imagen, ni su gesticulación, ni su escenario de fondo, sin embargo, interactúa con los demás y por lo tanto deja de cohibirse y de ocultarse y de esconderse en su rincón, que es lo que hace un autista. Claro, de los autistas siempre han surgido a lo largo de la historia los grandes genios creadores, ¿eh? O sea, casi todos los grandes genios creadores en música, en pintura, en filosofía, etcétera, en ciencia también, provienen de los autistas. Es decir, que los autistas no hay por qué ni mucho menos patologizarlos. Lo que hay que hacer es atenderlos, es decir, como hacéis, Vilma, o sea, desarrollar sus capacidades, ¿no? Y decir, oye, anímate, hay otros mejores que tú, que gesticulan mejor, que hablan mejor, que se expresan mejor y que su imagen es efectivamente mucho más atractiva que la tuya, pero tú reconcíliate con tu propia imagen, con tu propio cuerpo, asume lo simbólico que te corresponde, ¿no? Bien, eso es una sugerencia, pero sí quería insistir en que la alfabetización, el modelo alfabeta no es alfabeta para nada, o sea, no estamos hablando en estos episodios online, sin duda que hay que estar alfabetizado y saber hablar correctamente, pero es que hay que tener otras muchas capacidades y destrezas, y esas formas, algunas de ellas son teatrales, algunas de ellas son de escenificación, son retóricas, ¿no? Pero retóricas, insisto, no solo a través del habla, sino también a través de la gestualidad, ¿no? Entonces ahí, digamos, para el pensamiento psicoanalítico que está centrado en lo simbólico, resulta que hay un ámbito enormemente rico y enormemente importante de ayuda precisamente a los problemas que surgen en estos procesos de interacción en las escuelas, en la adolescencia, etcétera, y ahí tiene que haber una mirada clínica de detectar dónde están los problemas y cómo dar salida. Cómo dar salida, no digo resolver, pero sí por lo menos cómo dar salida a esos problemas que son no digo de rechazo de la tecnología, sino de eso, de no considerarse uno incapaz o insuficiente como para expresarse tecnológicamente. Entonces, y en eso la colaboración de los estudiantes, de los chicos y de las chicas, frente a la penalización es vital, ¿no? O sea, tiene que haber una ayuda y sucede, o sea, si no sabes buscar el software, si no sabes manejarte en tal aplicación tecnológica, yo te ayudo, ¿no? Y esto surge de manera natural entre los chicos y chicas, ¿no? Y precisamente me refiero que ellos mismos a veces salen del autismo ayudados por sus compañeros y compañeras. Bien, me he extendido en esto, pero insisto, no alfabetización digital, sino capacitación digital. Y capacitación digital no solo tiene que ver con el alfa y el beta, sino con otros tipos de significantes, incluidos los significantes, insisto, gestuales, los significantes, las marcas son fundamentales hoy en día, el escenario que cada cual elige, por ejemplo, como fondo de su intervención, etcétera. Hay una serie de habilidades, de destrezas que forman parte del aprendizaje práctico de la tecnoeducación. Sigo insistiendo en que una cosa es la educación y sus problemas y las otras cosas que has dicho, Vilma, pues completamente de acuerdo con ellas, ¿no? Es decir, que los enseñantes pues tienen que ser
están en no han sido formados, en primer lugar, para este tipo de problemática, en absoluto. Esto en los centros de formación de profesorado de España, voy a comentar una anécdota. Yo hace 20 años di muchísimas conferencias en los centros de formación de profesorado españoles y siempre les decía, provocativamente les decía, aprended a jugar a los videojuegos y a ver si conseguís ganar por lo menos a alguno de vuestros alumnos o alumnas, ¿no? A algún videojuego, porque entonces os respetarán. Mientras vean ellos que no sabéis, no tenéis capacidades para hacer videojuegos, teniendo ellos auténtica pasión por los videojuegos, no conectaréis con ellos ni con ellas, ¿no? O sea, porque hay juegos femeninos como los Sims, por ejemplo, en aquella época eran más bien juegos masculinos, pero eso ha cambiado radicalmente, y por lo tanto, pongo como ejemplo la educación lúdica, o sea, se aprende jugando y los enseñantes, por ejemplo, si los niños y niñas o los adolescentes juegan a tales y cuales cosas, han de saber jugar a esas mismas cosas. Y eso debe de estar en la formación del profesorado, incluido, por supuesto, el profesorado universitario. Ya me gustaría a mí que los profesores de la Universidad del País Vasco supieran jugar a los videojuegos a los que saben jugar sus alumnos y sus alumnas. Un pequeño comentario en relación a lo que has introducido respecto al autismo, porque habría que encontrar, si me permites, un término alternativo a capacitación, porque la comunidad autista es muy sensible a lo que llaman la valoración capacitista, en el sentido de que ellos caen siempre bajo, bajo esa medida en la que quedan devaluados respecto a la valoración de capacidades, ¿no? Ellos quedan como menos, porque efectivamente si hay algo que caracteriza al autismo, es que está excluido de su propio decir, de su propia palabra. Y entonces nuestro trabajo consiste en acompañarle para que pueda incluirse en su propio decir, lo cual es la apuesta máxima que sostiene la clínica con estas personas. Y les quiero comentar, en relación a esto, una experiencia que se ha iniciado en Burdeos hace unos años, que yo lo considero la brújula en relación a lo que tú aportas, es decir, a qué hacer con lo que ellos nos enseñan. Si una vez que está destituido la función tradicional del docente, que era jerárquica, que era el que transmitía los conocimientos, ahora, como tú bien lo dices, el saber o los conocimientos están en los jóvenes, están en los niños, están en los autistas, que son los verdaderos expertos, odio esta palabra, pero en este caso la voy a usar, verdaderos expertos en videojuegos y en tecnología. Es decir, ¿qué reubicación puede tener el docente, incluso el terapeuta, el maestro, y luego te quiero preguntar sobre el profesor universitario, qué reubicación en este nuevo orden de cosas? Bueno, la experiencia que se llama non-lieu, nom, o sea, nombre, guión, lugar, que hace equívoco con no. En francés, no, nombre y no se dicen más o menos de la misma manera, se suenan de la misma manera, se escriben de manera distinta. Y ellos, el título del texto se llama De la inclusión a la eclosión de un decir. Entonces ellos muestran cómo, por ejemplo, trabajan con jóvenes entre 15 y 25 años en situación de exclusión social, es decir, esquizofrénicos y autistas, en una situación realmente muy, muy, muy delicada.
El punto que tienen en común es el enganche al ordenador. Todos ellos tienen ese punto en común. En el equipo hay psicoanalistas y hay informáticos expertos en informática. Es decir, que es un equipo formado de una manera muy particular también. Entonces, se enfrentan a casos como un chico que está mínimo 6 horas al día jugando a un juego que es el tiro en primera persona. Todo esto podríamos comentarlo en detalle, pero bueno, no tenemos tiempo. Él se dedica a ese juego todas esas horas. Entonces, el trabajo que se hace con este chico permite, que por supuesto es a través de incluirse en su, entre comillas, adicción al juego, incluirse el equipo mismo en su interés particular. Se habla de intereses específicos. Bueno, el interés específico de este chaval era estar horas jugando solo a ese juego en el ordenador. Entonces, el trabajo del equipo es incluirse como tal, y a partir de esa inclusión en una experiencia inédita, él puede llegar a decir, después de 1 año y medio, que prefiere dejar, no pasar toda la vida jugando en la misma habitación con el ordenador, que quiere hacer otra cosa, quiere dedicarse a la relojería. Claro, la relojería para él no es cualquier cosa, porque está aburrido de jugarse la vida en cada partida. No quiere pasar su vida en el ordenador y con la relojería condensa distintas cosas. Silencia las voces, que si no lo atormentan, incluye lo que para él es la minucia de la mirada, la minucia del detalle, el dominio del tiempo y el prestigio del lujo. Todos esos factores hacen que él, a través de ese trabajo y de esa experiencia durante 1 año y medio con él, pueda concluir, es decir, incluirse en su propio decir, quiero otra cosa. Es decir, que el trabajo con él es partir de su interés especial para el que él estaba preparado, su capacidad del videojuego, etc., y realizar poco a poco aquello que, como bien decía Javier, de lo que el autista carece, que es el lazo social, el vínculo con otros, que es la razón esencial de su padecimiento, de su sufrimiento. Entonces, en este sentido, como bien decías, muchos de ellos acaban siendo ellos profesionales de las tecnologías, incluyéndose en programas de ayuda a las personas que son como nosotros, handicapé, o sea, somos insuficientes en el uso de las tecnologías. Es decir, aceptar este nuevo orden de las cosas, aceptar ser enseñado, ¿sí? Y poder guiar de la buena manera eso hacia la restitución o la consecución de un lazo social, esa es la ética de nuestro, el principio ético de nuestro trabajo. Acompañar, apoyar, saber a dónde vamos. Esta es la cuestión. Pero claro, pone completamente en otro lugar la tarea del docente. Entonces hay que ver si los docentes están dispuestos a este cambio al que nos induce el nuevo estado de la civilización. Como mencionabas los universitarios, bueno, también te quería preguntar sobre esto. ¿De qué manera las universidades colaboran o no con esto? Las universidades, en fin, están mal ubicadas porque ahí hay una
pretensión de saber que tiene el profesor universitario que no se corresponde en absoluto con la realidad, ¿no? Y entonces el profesor o la profesora universitaria tendría que aprender de sus estudiantes y de sus alumnos y alumnas, ¿no? Y esto en cualquier escala educativa, ¿no? Ese es el principio, digamos, que yo digamos, propongo, no principio, sino regla o consejo, como se quiera llamar, ¿no? Es decir, yo siempre lo sigo practicando, ahora que estoy jubilado, sigo dando cursos voluntariamente para aprender de mis estudiantes, ¿eh? Y ya no, y esto es vital, ¿eh? O sea, entonces ellos también aprenden de mí, o se aprende en la interacción, ¿eh? Entonces, y claro, efectivamente, como muy bien dices, Vilma, si no hay vínculos con otros, si no hay vínculo con otros, no se aprende, y entonces, por lo tanto, el fracaso está garantizado, pero el fracaso no es solo del estudiante o del autista, sino también del profesor o de la profesora que tiene y que no ha sabido rescatar o ayudar a estas personas autistizadas, las voy a llamar así, ¿no? O sea, puesto que no hay un ser autista, ¿no? Sino que el autismo es el resultado de una interacción fallida, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces no me voy a extender en esta cosa, pero digamos, el volver a restituir el vínculo social es la clave es la clave de la educación, insertar, y ese vínculo, en la medida de lo posible, que ese es un tema que quizá no hemos subrayado suficientemente, si es intergeneracional, mejor todavía, ¿eh? Y ahí sí que hay auténticos abismos, ¿no? O sea, hay un abismo generacional muy, muy importante. Yo por eso recomendaba y siempre recomiendo que nos interesemos de a qué juegan nuestros estudiantes, a qué juegan o qué hacen nuestros estudiantes. Ellos ya están interesados en lo que nosotros hacemos, puesto que van a clase, etcétera. Pero nosotros nos interesamos de menos, o sea, hay un déficit de atención del profesorado a las prácticas, a lo que hacen los chicos y las chicas. Vamos, insisto, en la universidad, desde luego, en la universidad uno se instala en la tarima y vamos, y ya parece que sabe, o sea, es falso, uno no sabe nada, o sea, saben más los estudiantes universitarios que lo que sabe el profesor universitario. Hombre, es diferente ya si se trata de publicar, de hacer una tesis, etcétera, entonces ahí uno sí puede orientar, pero desde el punto de vista del conocimiento concreto, tecnológico, del cual estoy hablando yo, de lo tecno, entonces ellos y ellas saben más. O sea, digamos, los que más saben, lo decíamos el otro día, son los de 3 y 4 años. O sea, los más sabios tecnológicamente, los más tecnosabios, son los niños y niñas de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque es que para ellos forma parte de la naturaleza, por así decirlo, de cómo está hecho el mundo, el que efectivamente son las pantallas, son las pantallas. Entonces, para mí las pantallas vienen después de los paisajes. Para ellos, los paisajes son posteriores a las pantallas. Primero aprenden a ver la pantalla y luego, cuando ya su vista se ha desarrollado, aprenden a ver un paisaje. Esto es importante, o sea, es decir, que el cerebro humano se configura de otra manera y la mente humana se configura de otra manera en los espacios tecnológicos correspondientes. Entonces, y muy bien, de acuerdo, quito el término capacitación por la connotación efectivamente que has señalado, pero aún así vamos a ver, yo cuando utilizo el término capacidad lo utilizo en términos de Amartya Sen, espacio de capacidades, espacio de capacidades, y el espacio de capacidades siempre implica valores, según Amartya Sen, ¿no? Y efectivamente entiendo que quedan devaluados, o sea, si uno dice es que no tiene suficientes capacidades, pues efectivamente, y digamos la devaluación o la diferencia de valor, ese es el problema grave que hay y al cual hay que atender. Un docente, un profesor, una profesora, ha de intentar siempre en un aula o en un grupo de estudiantes va a haber personas que tienen más capacidades en una cosa y menos capacidades en otra y recíprocamente, ¿no? Entonces, darles valor a esa pluralidad de capacidades en lugar de jerarquizar
el que se aprende todo de memoria es el mejor, el que más obedece al profesor o a la profesora es el mejor, el que mejor se comporta en el aula y no incordia es el mejor, ni hablar. O sea, es decir, se trata precisamente, es difícil, pero eso es lo apasionante del oficio de ser profesor o profesora, ¿no? Ver que en los propios estudiantes hay una pluralidad de valores en germen, todavía no están desarrollados, y que uno tiene que reforzar, apoyar el desarrollo, eso es educar, ¿eh? O sea que de los propios valores que los chicos y las chicas tienen, potenciar que ellos desarrollen sus propios valores, aun cuando sean diferentes de los valores propios, ¿no? O sea, y es completamente diferente los procesos educativos basados en la instrucción, en donde uno trata de marcar a los jóvenes con sus propios valores, o por el contrario de los procesos educativos, en donde los chicos y las chicas ya vienen pues, por extracción social, por extracción lingüística, por biografías personales, familiares, etcétera, ya vienen con sistemas educativos más o menos configurados, y el docente lo que tiene que hacer es apoyar, reforzar, como tú decías, ayudar, acompañar, acompañar. Y añado, y aprender. Y aprender. Y si me permites, hay una responsabilidad enorme en el adulto, ya sean los padres o en el docente, por supuesto, en el psicoanalista, los terapeutas, etcétera, que es que está a su cargo la distinción entre lo real y las pantallas, entre lo posible y lo imposible, ¿sí? Entre una conducta orientada hacia el lazo social y una conducta completamente errática, conducida solamente por los influencers y los youtubers y este mundo que verdaderamente distrae y diría condena a muchos de los jóvenes actualmente. Completamente. Ahora me toca a mí la parte más desagradable, porque me quedaría acá escuchándolos. De hecho, tengo un desorden de papeles, que tengo como 10 hojas anotadas mientras ustedes hablaban, que seguramente es lo mismo que les está pasando al resto de las personas que estamos acá escuchándolos, pero prometimos que 7:30 íbamos a ir cerrando, porque, bueno, porque sí. Cantidad de cuestiones seguramente van a ir apareciendo en los 2 días del Congreso, de las que ustedes trajeron. Yo solo quiero decir 2 cosas que me impactaron fuertemente, muchas, pero 2 que me impactaron fuertemente. Una, la ubicación de la inclusión como un problema, y pareciera que en el significante inclusión se están depositando un montón de cuestiones que no son propias de la inclusión. Como si uno dijera, las aulas estalladas, las dificultades en la transmisión de los bienes culturales, la fragilidad en los lazos, todo esto va a la cuenta de la presencia de los niños que están en las aulas hoy bajo inclusión. Y cuando uno los escucha, digo, por eso la importancia de salir de las aulas y de salir del campo de lo escolar, porque cuando uno los escucha, no sé si son determinaciones sobre determinaciones, la estructura, lo económico, cuestiones económicas, políticas, la connotación de lo público, el lugar de los adultos, todos están, digamos, cuando uno abre, está la complejidad, que por supuesto después esto se vive como malestar en las aulas, y el problema central es que cuando uno no tiene esta mirada más amplia, solo se queda en preguntarse en una perspectiva muy individual, ¿qué le pasa a este chico? Y va a buscar respuestas muy chiquititas. Entonces, de ahí la paradoja de la patologización que trae la inclusión, porque las preguntas están mal formuladas y las respuestas entonces que encontramos no son las correctas. Por eso me parece que la enseñanza que nos deja una charla es, se podrían abrir y seguir abriendo cuestiones que atraviesan
en esa célula mínima del el lazo de un docente con una o un estudiante, ¿no? Ahí mismo está, uno dice, claro, está muy lejano el neoliberalismo, está muy, muy lejana la perspectiva de la mercantilización de la mercancía, pero cuando uno los escucha dice, bueno, no, pero esto está incidiendo y está acá también. Entonces, eso por un lado, y por el otro, a veces cuando uno trabaja con las escuelas, en lugar de los dispositivos tecnológicos, hay niños que llegan hasta la puerta de la escuela con el celular, casi van caminando mirando el celular, o pasaron horas, y no estoy hablando de los niños con autismo ni de los niños con inclusión, esto es dificultades para poder acostarse porque no pueden dejar las pantallas, y entran, para entrar a las escuelas, todo eso queda fuera. Son horas donde no tienen... yo creo que es un desafío enorme y estamos muy lejos de pensar cómo hacer uso, qué lugar las tecnologías van a tomar en la educación y en la instalación de esos vínculos, pero bueno, pero lo que quiero decir es, casi pareciera que solo con los estudiantes autistas tenemos que aprender a dejarnos enseñar. Y en realidad me emocionó mucho cuando Javier dice, bueno, pero ustedes docentes aprendan a jugar los videojuegos que juegan sus estudiantes y aprendan esos mundos. Un ejemplo personal, el otro día fui a comprar un libro para mi nieto de Harry Potter y me encontré con un jovencito en la juguetería y me empezó a hablar de mundos que para mí son desconocidos, con una fuerza y un entusiasmo. Yo digo, claro, es por acá. Es una inversión del vínculo tradicional de la enseñanza, donde el docente tenía su bagaje de conocimientos y los transmitía, y acá, para lograr eso hay que dejarse enseñar también, y hay que ir a buscar. O sea, estas dos cuestiones que, digamos, la época impacta sobre el rol de los adultos, y hubiera impactado con inclusión o sin inclusión fuertemente en los vínculos educativos y en las condiciones para la transmisión de los bienes culturales. Por eso me gustó mucho el fin. Bueno, no puedo seguir porque si no haría otra presentación. Lamentablemente, vamos a despedirlos, agradecerles a toda la gente que aún un viernes a esta hora está acá, y seguramente tan entusiasmada como yo, pero sin el privilegio de tener el micrófono abierto. Y lo último que quiero decirles, para los que quedaron con ganas de más, se va a publicar el libro de Tecnopersonas de Javier acá en la Argentina, por Grama, supongo, Javier, para el año que viene, no sé, no me acuerdo la fecha. Marzo, abril, sí. Marzo, abril del año que viene, vamos a estar atentas. El prólogo lo ha escrito Vilma Cocos. Con un prólogo de Vilma, exactamente. Fue un placer participar desde acá. Seguramente todos los que están, que se ven ahí en esas ventanitas, están diciendo lo mismo. Les agradecemos muchísimo. Los vamos a evocar en los 2 días del Congreso, y nos han dejado muchísimo material para seguir pensando. Si quieren ustedes, les dejo la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Y buen Congreso. Gracias. Yo también, un placer haber estado con ustedes, y no se olviden de lo que ha dicho Vilma al final, que hay que aprender de los estudiantes, pero hay un compromiso del docente para que distingan entre lo real y lo imaginario. Eso es clave, eso sí que es el papel del docente. Posible. Bueno, les agradecemos un montón. Bueno. Hasta la próxima, porque seguramente va a haber próxima. Sí, hasta la próxima.